curso básicamente de gestión empresarial, específicamente en lo concerniente a la gestión financiera. En el ámbito de mirar la gestión financiera dentro de las tendencias contemporáneas que plantean la gestión financiera ya no como una gestión dedicada solamente a mirar la empresa desde el punto de vista de la utilidad, sino a mirar la empresa desde el punto de vista de la competitividad. Entonces, hoy vamos a hacer un curso, mirar la gestión financiera desde el punto de vista de la toma, de la planeación y toma de decisiones, además del control administrativo y financiero. El curso básicamente va orientado hacia la planeación y gestión de costos. Pero para hablar de planeación y gestión de costos, yo tengo que hablar todo de un contexto empresarial, de todo un ambiente tanto interno como externo de la empresa, porque a partir de la planeación que vamos a tomar decisiones en cuanto a la adquisición, reposición de equipo, consecución de los recursos, para llegar al final a expresar ese plan financiero en un plan cuantitativo que me va a reflejar los valores monetarios en que la empresa va a incurrir a partir del proceso productivo y comercial y los ingresos que se pueden generar para al final definir cuál es la ganancia de la empresa y más allá de la ganancia, definir cuál es la rentabilidad como uno de los componentes de creación de valor de la empresa. Entonces, todo es un proceso que va orientado a que la empresa sea competitiva. Y para que la empresa sea competitiva, tenemos que partir de un diagnóstico y el diagnóstico está fundamentado en la información y en la calidad de esa información para evaluar la empresa en términos de su eficiencia y de su productividad. Eso es lo que nosotros vamos a hacerle el seguimiento para llegar al control operativo de la empresa. Entonces, aquí es cuando nosotros llegamos a lo que es la gerencia financiera. ¿Qué es la gerencia financiera? ¿Qué es la gestión financiera? La gestión financiera no es más sino que definir cuál es el objetivo de la empresa y definir qué se requiere para que esa empresa pueda operar. Para que la empresa pueda operar tenemos que definir una infraestructura física y además de la infraestructura física, unos elementos, unos componentes monetarios y unos componentes intangibles. Esa inversión tiene un valor al final que me dice cuánto debe valer la empresa. Y esa inversión que la empresa debe hacer es lo que nos denominamos contablemente como el valor de los activos. Es el activo total de la empresa que representa la infraestructura física, investigativa, administrativa y comercial de la misma para poder operar y generar una actividad que redunde en creación de valor, que más adelante vamos a explicar ese concepto de creación de valor. Entonces, si yo defino la empresa con una inversión, la pregunta es, ¿cuánto vale la inversión y dónde se consiguen los recursos para hacer esa inversión? Solamente la empresa tiene dos grandes fuentes de financiación, que son los pasivos, que es los recursos monetarios o los recursos que nos pueden aportar terceras personas, y el patrimonio, que es la parte que aportan los dueños de la empresa. Entonces la empresa está estructurada en inversión y financiación. La financiación tiene dos componentes, el pasivo y el patrimonio. Bueno, de ahí se desprende que la empresa, al poder operar los activos, va a desarrollar una actividad económica que genera costos y gastos. Esa actividad económica que genera costos y gastos es la que permite comercializar un bien o producir un bien que va con destino a nuestros consumidores o usuarios. Cuando nosotros destinamos eso, los usuarios nos reportan con el pago de un valor, que es lo que denominamos el precio del producto. Entonces, ese precio del producto enfrentado a los costos y gastos que se generan, me da un valor que se llama la utilidad de la empresa. Y la utilidad de la empresa, al relacionarla con el valor del activo, me dice cuál es la rentabilidad de esa empresa. Esa rentabilidad de la empresa tenemos que compararla o parametrarla con lo que me cuesta financiar. ¿Qué me cuesta financiar la empresa?
La financiación de la empresa está definida por dos grandes variables. Uno, los intereses que se le pagan a los acreedores, o sea, por la deuda con terceros o el pasivo. Y la rentabilidad mínima o la tasa mínima de retorno, que es la ganancia mínima que esperan los accionistas, que debe ser un valor superior al costo del pasivo, o sea, a los intereses que se le pagan a los acreedores. Al ponderar el costo del pasivo con el costo del patrimonio, hacerlo en forma ponderada me da una tasa única, que se conoce como la tasa como el costo de capital o tasa promedio ponderada de capital. Esa tasa promedio de capital es lo que le vale a la empresa financiar sus activos o su inversión. Al compararla con el valor de la rentabilidad, esa tasa, la rentabilidad del activo debe ser más. Esa rentabilidad debe ser superior al costo de financiación, y ahí entonces se va a generar una diferencia. Ese mayor valor que tiene el activo sobre el costo de financiación es lo que nosotros vamos a denominar como creación de valor. Entonces, la gerencia financiera, ¿en qué se encarga? En estructurar la inversión de la empresa, definir la óptima financiación de la misma para generar unas operaciones que me redunden en una rentabilidad que supere su costo de financiación para crear valor. Continuando, entonces, tendríamos que establecer cuál es el objeto hoy de la empresa. El objeto de la empresa hoy, más allá de generar solo utilidades o ganancias, el objeto de la empresa hoy es crecer en forma sostenida para permanecer en el tiempo. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar dentro de la gestión empresarial es que la empresa permanentemente genere valor. O sea, que ese valor se genere en forma sostenida a través de su crecimiento. Y el crecimiento o la creación de valor está en que el activo genere una rentabilidad superior a su costo de financiación. Entonces, en ese sentido, la empresa tiene que ser un ente competitivo que tenga una oferta de calidad, una oferta diferenciada, una oferta oportuna, atender oportunamente sus servidores, a sus acreedores, sus clientes, perdón. Entonces, el objetivo económico de la empresa es lograr que la inversión, con el mínimo de inversión y la óptima financiación, entonces crear valor. Quiere decir que con el mínimo de inversión genera la máxima rentabilidad y con la óptima financiación el mínimo costo de financiación. Cuando hablo de costo de financiación, tenemos que hacer la diferencia, que no es el costo que incurre la empresa para elaborar sus productos. El costo de financiación es el costo que se genera en la estructura de endeudamiento de la empresa y es el que está representado por la tasa de interés y la tasa mínima de retorno, que es la ganancia que esperan los socios. Entonces, nosotros tenemos que garantizar la maximización es de la inversión, o sea, cuánto vale la empresa hoy y cuánto debe valer en nuestro futuro. Entonces, es hacer que la empresa crezca permanentemente para maximizar su valor, y la maximización de valor se redunda en una rentabilidad mayor para los socios de la empresa o una mayor riqueza de su composición de capital. Bueno, entonces, ¿cómo se crea valor? Valor se crea cuando la rentabilidad supera el costo de financiación. ¿Cómo se genera la rentabilidad? La rentabilidad se genera cuando yo relaciono el valor de la utilidad con el valor del activo. ¿Cómo se me genera la utilidad? La utilidad se me genera cuando comparo los ingresos con los costos. Ese remanente de ingresos menos costos y gastos me da la utilidad. Y la utilidad y los ingresos se redundan de las cantidades vendidas a los precios correspondientes. Entonces, tengo que decir, rentabilidad del activo es igual a los ingresos menos los costos y gastos, me da una utilidad.
y al compararla con el valor de esa inversión me da la rentabilidad del activo. Esa rentabilidad del activo, al compararla con el costo total de financiación de la empresa, ese diferencial es lo que yo llamo valor agregado. Solo hay valor agregado cuando la rentabilidad del activo supera el costo de financiación. El costo de financiación, bueno, listo, para definir o para establecer, para llegar a esa creación de valor, no podemos decir que es un objeto único de la gestión financiera de la empresa. Ese objeto debe estar coordinado con las 4 áreas funcionales de la empresa, que deben definir desde su dirección su objeto para trabajarlo armónicamente, las 4 áreas funcionales, en busca del objeto grande, que es la creación de valor. La creación de valor para llegar al crecimiento sostenido en la empresa, que en el mediano y largo plazo se refleje como la maximización del valor de la empresa. Entonces, la empresa, para lograr eso, se conforma con 4 áreas funcionales que ya conocemos: el área técnica operativa, el área comercial o de venta, el área de gestión humana y el área financiera. Cada una tiene su objetivo. El área de operación, su compromiso es elaborar un bien o ofrecer un bien o un servicio en forma óptima, con las mejores condiciones de calidad, con la racionalización de costos y atención oportuna al usuario. Desde ahora, entonces, partamos del concepto de que aquí no vamos a hablar de minimización de costos, vamos a hablar de racionalización de costos, porque hablar de minimización de costos puede ser un concepto que nos lleve a suprimir una serie de costos y gastos que en el mediano y largo plazo pueden redundar en una menor participación de la empresa en el mercado, porque puede afectar su calidad de producto, la oportunidad con que atiende a sus usuarios, y perdemos competitividad. Lo que nosotros tenemos que garantizar es la atención oportuna del usuario con un producto de calidad y diferenciado. Entonces, hablamos de racionalización de costos y gastos, es que no es que debemos desordenarnos en el gasto, sino trabajar y buscar la óptima utilización de los recursos en la empresa para que no existan recursos ociosos, recursos improductivos. Todo recurso que entra a la empresa debe redundar en un beneficio económico. Entonces, el compromiso de la actividad productiva es elaborar un bien o prestar un servicio con la mejor calidad y entrega oportuna, luego con la optimización en el uso de los recursos para buscar la racionalización de costos y gastos. Bueno, en la otra área fundamental que tiene que estar encadenada con nuestra gestión de costos para la gestión financiera, para la creación de valor, es el área comercial. El área comercial es quien se vincula directamente con los usuarios para atenderlo en forma oportuna y llegar a su atención a más allá de las expectativas de los consumidores, para que se sientan altamente satisfechos y luego sigan siendo fieles a la empresa, sigan siendo los consumidores leales, guarden la fidelidad por los servicios de nuestra entidad. Entonces, hoy nosotros tenemos que enfocar nuestra gestión hacia el cliente, a mirar sus expectativas, a mirar cuáles son los conceptos que están en el ambiente que pueden implicar en que el cliente pueda desear tener unas necesidades que no son satisfechas por ninguno oportunamente. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar a ofrecer al cliente los servicios en forma oportuna y de calidad? Nuestra orientación tiene que ser al cliente. Hoy tenemos que tener claro que para nosotros estar en el mercado debemos poner atención al ciclo de vida de nuestros productos. ¿Por qué? Porque dependiendo de las características de los mercados, los productos tienden a ponerse obsoletos, a perder vigencia,
a perder presencia en el mercado. Entonces nuestra área de comercial y nuestra área de mercadeo tiene que hacer las investigaciones en el contexto, en estas investigaciones en el contexto para poder definir cuáles realmente son las condiciones de vida de nuestros productos en el mercado y cómo nuestros usuarios tienen una expectativa con respecto al producto y esas expectativas definirla como una prioridad para que la empresa en su departamento de desarrollo y de desarrollo pueda diseñar un producto que quede al nivel de la demanda o de los requerimientos de nuestros consumidores. Entonces, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando mejoramiento continuo. Mejoramiento continuo. La empresa, si analiza nuestra situación respecto a la competencia, respecto a los requerimientos de nuestros consumidores, entonces debe establecer un programa de mejoramiento continuo y que debe redundar en calidad para que nosotros seamos competitivos. Entonces, esos son los compromisos del área de mercadeo que están en sintonía o en armonía con el área de producción. Listo. Esos son las dos áreas funcionales de la empresa que se relacionan directamente con el usuario o con el cliente.